Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 7.000 millones, el periodístico internacional de la televisión pública del Uruguay, cuando son las 9:04 en todo el país. Les damos la bienvenida a esta nueva edición, a la tercera temporada de 7.000 millones. Hoy vamos a hablar de España, de lo que sucedió en ese país con la moción de censura votada contra el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y la llegada de Pedro Sánchez al poder. El decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo, Álvaro Pérez, que es español, va a estar hablando con nosotros y con Álvaro Padrón, nuestro analista internacional, sobre este tema. Y en el segundo bloque, en la víspera del Mundial, a días de que arranque el certamen futbolístico más importante del mundo, vamos a hablar de la FIFA, de la corrupción en la FIFA. Es el primer mundial después del famoso FIFA Gate, donde tantos empresarios y dirigentes de la FIFA terminaron presos. ¿Cómo repercutió esto? ¿Qué imagen tiene la FIFA hoy en día? ¿Hasta dónde está cuestionado o no Gianni Infantino, el actual presidente? De todo esto vamos a estar hablando hoy. Ese tema con el periodista de deportes de Televisión Nacional, con Martín Franco, aquí en la pantalla de Televisión Nacional. Desde ya podemos ir recibiendo sus opiniones a través del 092-1040-74 o a través de Twitter en @7mmillones. Vamos a empezar hablando de España. Vamos a tratar de entender un sistema político tan distinto al nuestro, un sistema político parlamentario. Vamos a ver qué pasaba en España cuando se votó la moción de censura contra Mariano Rajoy. Señorías, la moción fue finalmente aprobada en diputados con 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención. Después de estar ausente durante buena parte del extenso debate, Rajoy acudió al hemiciclo poco antes de que terminara la sesión e hizo uso de la palabra. Allí destacó lo que consideró son los logros de su gestión y le deseó suerte a su sucesor. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Gracias a todos y de manera muy especial a mi partido, sin el cual nada hubiera sido posible. Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias. Pedro Sánchez, en tanto, se comprometió a atender las urgencias sociales postergadas con el objetivo de estabilizar socialmente al país, a la vez que le pidió al Partido Popular que sea tan leal en la oposición a su gobierno como ha sido su partido, el PSOE, con el Ejecutivo de Rajoy. Yo estoy convencido, señorías, de que entre todos y además con la experiencia que tienen ustedes parlamentaria, les puedo asegurar que van a encontrar en el gobierno su principal apoyo y que desde luego nosotros encontraremos en el Grupo Parlamentario Socialista nuestro principal apoyo. Gracias de corazón y a trabajar. El conservador Mariano Rajoy, que llegó al gobierno en 2011, fue derrotado por una moción de censura presentada por los socialistas. El ahora exmandatario fue acusado de no asumir responsabilidades políticas después de que la justicia condenara al PP por beneficiarse de una trama de corrupción denominada Caso Gürtel, por el que fueron condenados 29 empresarios y varios dirigentes conservadores. Tras cosechar los apoyos de grupos como el izquierdista Podemos, los nacionalistas vascos o los independentistas catalanes, Sánchez fue investido presidente. Esto fue lo que pasó en España, así fue como fue destituido Mariano Rajoy de la presidencia del gobierno español y cómo llega Pedro Sánchez. Para hablar de este tema está nuestro analista internacional, Álvaro Padrón. Álvaro, bienvenido nuevamente. Gracias, gracias y muy buen tema hoy, los dos. Sí, hoy tenemos mucho para hablar. Y también otro Álvaro, pero este de España, Álvaro Pérez, el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Montevideo. Nuevamente en 7.000 millones, Álvaro, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Álvaro, para empezar, un sistema tan distinto, ¿qué es la moción de censura que lleva a Rajoy a abandonar el gobierno? Bueno, la moción de censura, para entenderla, primero hay que tener claro lo que es el gobierno español. El gobierno español se forma en un sistema parlamentario. Eso quiere decir que los españoles, cuando votan, no votan a Rajoy, no votan a Pedro Sánchez, votan a parlamentarios de su comunidad autónoma, de su región, que son los encargados de elegir al presidente. ¿Qué ocurre? Que en algunas situaciones, como la actual, en la que el gobierno tiene una mayoría absoluta,
si se considera que hay una cuestión suficientemente grave, un partido político puede proponer una moción de censura, que es retirar la confianza al presidente del gobierno. Eso es lo que hace Pedro Sánchez. Pedro Sánchez dice, bueno, después de conocer la condena por el caso Gürtel, la trama de corrupción en la que queda aprobado judicialmente que el Partido Popular está involucrado en estas cuestiones, decide presentar una moción de censura, decide retirar la confianza al gobierno. La moción de censura, eso sí, pese a su nombre, en España es constructiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando presentas una moción de censura, además de sacar al gobierno, estás proponiendo a un presidente que sería el nuevo presidente. ¿Quién? El líder del partido que la propone, en este caso, Pedro Sánchez. Por primera vez la moción de censura salió adelante, había habido otras 3 en la anterioridad en la historia de España, pero ninguna había prosperado. Por primera vez prospera, el partido que la propone y su líder Pedro Sánchez quedan automáticamente proclamados presidente del gobierno. Álvaro. Bueno, yo asocio esto a un personaje. Es imposible no mirar la situación, el desenlace de esta situación política y relacionarlo con el personaje, que es un sobreviviente político, porque si bien, como nos decía, claro, como nos decía Álvaro, digamos, la forma en que se elige un presidente en España es muy distinto que la nuestra, entonces hay una cosa más indirecta. Lo que no es indirecto es la elección de los líderes de los partidos. Y Pedro Sánchez pasó por todas, ¿no? Fue primero un hombre fuerte de los varones, como se dice, del PSOE, los líderes históricos y el aparato del PSOE. Ese mismo aparato luego lo sacó. Y él empezó a ser un rebelde, ¿no? Y empezó a apoyarse más en las bases del PSOE. Y mucha gente no daba nada por él, ¿eh? O sea, estábamos hablando de un personaje que por momentos parecía desaparecido, que había sido un fracasado en política. Hoy es el presidente de España, ¿no? Entonces, mirar un poco la ruta de este personaje es muy importante para entender las claves, cómo funciona la política en España, ya no solo en términos institucionales, incluso para entender qué estuvo en debate y qué puede venir para adelante en España, que yo creo que es la gran pregunta. ¿Qué cambió a partir de que cambia ni más ni menos que un partido que no fue el electo mayoritariamente para gobernar España, ¿verdad? Vamos justamente para eso a ver el perfil de Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno español. Hijo de un empresario y de una funcionaria, Sánchez nació el 29 de febrero de 1972 en Madrid, en el seno de una familia económicamente bien posicionada. Así fue que pudo dedicarse al deporte y a los estudios, abocándose a la economía, primero en su ciudad y luego en Bruselas. En 1993 comenzó a militar en el PSOE y 10 años después fue electo para su primer cargo público, como concejal en el Ayuntamiento de Madrid, donde permaneció hasta 2009, cuando pasó a ocupar una banca en diputados. En 2014 fue elegido al frente del partido por votación directa de los militantes. Candidato a la presidencia en 2015, quedó segundo por detrás de Rajoy. Y un año después, en nuevas elecciones, producto de la no formación de gobierno, con su candidatura, los socialistas obtuvieron la peor votación desde el restablecimiento de la democracia. Tras este golpe, dejó su banca de diputado y renunció a la presidencia del partido para volver a candidatearse en 2017, obteniendo nuevamente la Secretaría General. Nadie, ni dentro ni fuera de su espacio político. Bueno, tuvimos un problemita técnico ahí, pero más o menos teníamos una idea de la figura esta de Pedro Sánchez. ¿Por qué se habla de un sobreviviente? Bueno, como hemos visto en el vídeo y ha explicado muy bien Álvaro, Pedro es un sobreviviente porque ha tenido que sobrevivir dentro de su propio partido a una auténtica cacería. Es decir, él tiene que dimitir dentro del partido porque esos varones que en un momento dado le habían dado el apoyo, de alguna manera se los sacan, le retiran la confianza y él tiene que renunciar y volver a presentarse a unas primarias donde los militantes socialistas son los que le vuelven a colocar en ese lugar. Pedro Sánchez es una persona a la que su propio partido y también los medios asociados tradicionalmente al Partido Socialista y al centro izquierda, como puede ser El País de Madrid, le criticaban de una manera durísima, durísima. Y sin embargo él, después, como hemos visto en el video, de sacar el peor resultado en la historia de las elecciones para el Partido Socialista, desde la vuelta a la democracia en España, después de todo eso consigue ser presidente del gobierno. Entonces, es cuando menos llamativo. ¿Qué lectura podemos hacer de esta victoria socialista o de esta moción de censura en la clave que preguntaba Álvaro, que es mirando al futuro? Bueno, que es una jugada
paradójicamente, de una persona que ha sido muy ninguneada políticamente, muy hábil. ¿Por qué? Porque un partido con tan pocos diputados forma un gobierno que está prácticamente planteado mirando a las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque es un gobierno que, primero, tiene guiños a prácticamente todo el mundo. Es decir, con el tema de Cataluña tiene a Josep Borrell, que es un ministro socialista inequívocamente, pero que es una de las personas que ha sido más dura con el nacionalismo catalán. Sin embargo, rápidamente Pedro Sánchez se ha preocupado de ofrecer diálogo al gobierno de Cataluña, que es uno de los temas que hoy en la agenda política española es esencial, sin duda. Bien, por otra parte, ha colocado a personas que de alguna manera son simpáticas, son agradables para todo el mundo, para todo el arco político. Por ejemplo, el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología es un exastronauta de la NASA, ¿no? Entonces, Pedro Duque, ¿no? Bueno, Pedro Duque es una persona querida, es una persona apreciada porque, bueno, es el primer español que estuvo en la NASA. Entonces, de alguna manera es una persona carismática, es una persona que a nadie va a molestar. Y por último, y muy importante, es un gobierno con mayoría femenina. Récord de mujeres. Récord de mujeres. ¿Por qué es importante? Bueno, porque el feminismo es un tema que está sin duda en la agenda política y tenemos que recordar que en España el 8M, las manifestaciones y el paro femenino fue el mayor de toda Europa. Es un país donde este tema está sin duda en la agenda y donde tiene un seguimiento brutal. Entonces, ¿qué pasa con este gobierno? Que en términos prácticos, efectivamente lo tienen muy complicado, porque están con 84 diputados en el Congreso, muy lejos de la mayoría, no han contado con Podemos, con lo cual no tienen una pata, digamos, en la que apoyarse, van a tener que negociarlo absolutamente todo, van a gobernar con un presupuesto heredado, luego podemos hablar de eso que es interesante. ¿Y qué hace Pedro Sánchez? Bueno, claramente mira al futuro. Es un gobierno lleno de guiños y es un gobierno pensando en el futuro. ¿Qué ha conseguido por de pronto? Que el bipartidismo vuelva a estar encima de la mesa. ¿Qué estaba pasando en España con Podemos, con Ciudadanos? Bueno, Ciudadanos, al hilo de la crisis política en Cataluña, había encuestas que le empezaban a dar como posible candidato a la victoria incluso. ¿Qué han hecho con este movimiento en el Partido Socialista? Han borrado el mapa a Ciudadanos y han dado un codazo a Podemos para posicionarse de nuevo como la referencia de la izquierda, etcétera, etcétera. Con lo cual la jugada... Es un ajedrez esto. Sin duda. En España, con este sistema que tenemos parlamentario, es una jugada de ajedrez y es una jugada pensando en el futuro, una jugada que veremos cómo sale, pero sin duda, más allá del día a día, está pensando en lo que pueda pasar en las elecciones de 2020, en principio, si aguanta 2 años gobernando con esta fragilidad. Claro, porque es más débil todavía que el gobierno que había heredado de Rajoy. En cuanto a número de diputados, sin duda, hay una diferencia. Pero al mismo tiempo, con esta forma en que él está, con la habilidad con la que se mueve, incluso frente a la adversidad, está demostrando que lo sabe hacer. Hay una cosa que es clave aquí. Hay 2 años hasta las próximas elecciones, ¿no? En el medio de una elección europea y municipal, que a él le va a dar oxígeno. Sin duda. Y aquí hay otra cosa clave. Nadie quiere elecciones anticipadas en España, porque vienen muy golpeados los partidos. Y Álvaro hace una mención que a mí me sirve para compararlo con el resto de Europa. De alguna manera, volver a tener a los 2 grandes partidos como los protagonistas de la política española es una singularidad, porque en el resto de Europa esto está a la baja. El caso francés es paradigmático, ¿no? Son los partidos que crearon la política moderna y casi desaparecieron en la última elección, y hay un presidente en Francia que no viene de ninguno de esos partidos. Entonces hay un cuestionamiento a la política y a los partidos históricos, también pasa en América Latina, ¿no? Sí, entonces, este movimiento en realidad le viene muy bien al PSOE, a pesar de que él es el responsable, como decíamos, de la principal derrota o de la derrota más importante que ha tenido el PSOE en la historia. Sin embargo, aparece como el que vuelve a colocar la centralidad de la política española en las 2 grandes familias políticas. Una discusión aparte son las políticas prácticas, que casi ni se habla, ¿no? Es decir, ¿qué puede cambiar en términos de política pública? Él anuncia muchas cosas. Seguro. Pero claro, viene la correlación de fuerzas, ¿no? Sin duda. Solo un detalle, en esto que tú mencionabas, que hasta hace poco todos hablábamos de conflicto con Cataluña, no era, si hablábamos de España, pensábamos en eso. Él tuvo en las elecciones internas el 80% de los votos en Cataluña, o sea, los catalanes del Partido Socialista lo votaron a él 80% a 20% con relación a las demás, a la otra candidata y al otro candidato. Él tiene un compromiso allí, ¿no? Y un discurso que conecta con esa parte y ha logrado construir así una base social, política, que le permite hoy, primero, haberse quedado con el Partido Socialista en términos de militancia. Y ahora decir, bueno, yo soy el presidente de España. Entonces, yo diría que es frágil, pero al mismo tiempo tiene guión este gobierno en términos electorales. Y me interesa mucho saber
por dónde pueden venir los tiros en materia programática, que es lo que en política en América Latina siempre miramos más que las correlaciones de fuerza, ¿no? Porque además es el tema del presupuesto que hablábamos hoy. Claro. Entonces, aquí hay dos cuestiones. Primero, un apunte. Efectivamente, a ningún partido político en España, salvo a uno, le interesaban elecciones anticipadas. Ese uno, ¿cuál era? Ciudadanos. ¿Por qué? Porque estaba creciendo mucho. Claro. Por eso decíamos que esta jugada, paradójicamente, al Partido Popular le viene bien. ¿Por qué? Porque da tiempo a regenerarse. Rajoy dimitió muy rápidamente y pueden volver a posicionarse como alternativa de gobierno. Tienen tiempo para reconstruir. ¿Qué ocurre? Si hubieran querido elecciones anticipadas, Mariano Rajoy hubiera dimitido el mismo día de la moción de censura y automáticamente había que convocar elecciones. No quiso. ¿Por qué? Porque tenía miedo a Ciudadanos. Le viene mejor este proceso. Desde ese punto de vista, el bipartidismo sale fortalecido y es la lectura que se está haciendo políticamente en España. Respecto a la situación de Pedro Sánchez y su adaptación, sin duda, para ser un superviviente, lo que ha tenido que hacer es cambiar mucho. Pedro Sánchez, en un primer momento, es el establishment, porque viene apoyado por Susana Díez, que es la líder del PSOE en Cataluña, en Andalucía, que de alguna manera le deja el camino despejado. Pero una vez empieza a ser el líder del gobierno, empieza a despertar cierto recelo y eso hace que se convierta en el anti-establishment. Le sacan del partido y al final vuelve con el apoyo de los ciudadanos, como decíamos, de los militantes, como decíamos antes. Pero él en realidad viró mucho su discurso, porque en el momento en que estaba contra el establishment hablaba incluso de Cataluña como nación, en fin, tenía un discurso un poquito más abierto. Cuando llega el tema de la independencia de Cataluña, él se posiciona muy fuerte con el 155, que es el artículo que permite intervenir la comunidad, es decir, se posiciona claramente, inequívocamente del lado del gobierno español, paradójicamente con lo que había sido con anterioridad. Y hoy de nuevo, camaleónicamente, da una de cal y otra de arena. Por un lado, nombra a Borrell, que es una persona inequívocamente unionista, como dicen en Cataluña, es decir, defiende la unidad de España, y por otra parte, quiere dialogar, tiene otro approach, tiene otro peso en Cataluña, tiene otra trayectoria. Por eso es interesante. El otro tema que teníamos sobre la mesa es el del equilibrio de poder, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en España? Pensemos una cosa. Unos días antes, una semana antes de la moción de censura, el Partido Popular logra sacar los presupuestos generales, después de hacer auténticos equilibrios. Lo logra con dos medidas, digamos, estrella. La primera es subir las pensiones al nivel del IPC. Desde 2013 en España se estaba subiendo solamente un 0,25 las pensiones, un tema importante obviamente para los pensionistas porque, bueno, no era muy sostenible para ellos económicamente seguir viviendo y seguir pagándose el costo de vida. Se decide aumentar las pensiones al costo del IPC y se introduce una partida muy fuerte económica para el País Vasco, para los nacionalistas vascos. Ese es el costo para que el PNV apruebe los presupuestos. El PNV ahí vota los presupuestos, pero este aquí, que está ya el caso Gürtel, y ese propio PNV es el que saca del gobierno al Partido Popular. Los votos clave. Son los votos clave para la moción de censura, cosa que el PP estaba hasta el último momento esperando que ellos no dieran ese paso, pero lo dieron. Desde ese punto de vista, el PNV hace una jugada cuando menos llamativa, ¿no? Hay un periodista español, un analista, que es un poeta y periodista que se llama García Máiquez, que contaba que hicieron la táctica de Romanones. Romanones era un conde español en el siglo XIX, principios del XX, en la época de los caciques, que era concejal, era diputado en Guadalajara, y él lo que hacía, iba por Guadalajara y a los votantes les daba 2 pesetas para que les votasen. Llegó un candidato del partido, él era liberal, llegó un candidato del partido conservador, que era Maura, y dijo, bueno, si él da 2, yo voy a dar 3. Entonces él dio 3 pesetas a los votantes. Cánovas vuelve a Guadalajara y dice, les dio 3, perfecto, yo les doy 5 y que me devuelvan las 3 que les dio Maura. De esa manera él no perdió dinero, le siguió dando 2 monedas y obviamente arrasó en Guadalajara. Bien, el PNV, dice este analista, hizo una jugada parecida. Pactó los presupuestos muy beneficiosos para el País Vasco con Rajoy, pero paralelamente le sacó del gobierno. Eso sí, y volvemos al equilibrio. Garantizó que Pedro Sánchez le mantenga los presupuestos. Garantizó que Pedro Sánchez mantenga unos presupuestos que nada tienen que ver con las políticas sociales que él promulga. ¿Qué ha pasado paralelamente? Que ahora el Partido Popular a sus propios presupuestos les ha presentado una enmienda, lo cual es todo absolutamente insólito. Entonces, en ese contexto nos estamos moviendo hoy en España. Un contexto, como ven, es una casa de locos, el Parlamento hoy en día, y es muy difícilmente gobernable. Pero en esta línea de las políticas sociales, hablamos del feminismo, un gesto, no sabemos en qué se va a concretar, pero se ha concretado por lo menos en números. Otro gesto, hoy mismo, mientras los italianos están rechazando a un buque con todos los inmigrantes, el Aquarius, 629 inmigrantes en alta mar a la deriva, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez? Se ha ofrecido para que España los acoja. El puerto de Valencia. Esto es, esos son el tipo de gestos que se pueden esperar. Un gabinete proeuropeo también, ¿no? Un gabinete proeuropeo que le da tranquilidad, Por eso decíamos los guiños. Su ministra de Exteriores, su ministra de Economía es proeuropea. Es una persona que ha estado en Europa, que conoce
todos son guiños, todos son movimientos pensando en contentar un poco a todo el mundo e, insisto, en hacerse ver dentro de 2 años como candidato presidencial. Un gobierno de campaña electoral, se podría decir. Esa es la lectura que están haciendo hoy todos los analistas. Hay que ver qué tanto recorrido tiene este gobierno. Esa es la incógnita para todos. ¿Por qué? Por la atomización de fuerzas que hablábamos, qué tanto Podemos les va a ceder y no les va a ceder, porque Podemos también está en una situación un poco difícil, porque claro, si les apoyan políticas sociales, el mérito se lo va a llevar el gobierno del PSOE, que es solo del PSOE. Por otra parte, si les boicotea ciertas propuestas sociales, sus votantes van a decir, bueno, pero... Entonces es una situación interesante. El dilema del SPD en Alemania, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Qué hacemos, no? ¿Para dónde miramos? Entonces en este contexto Podemos tiene una papeleta difícil y de vuelta Pedro Sánchez ha hecho un golpe de efecto que cuando menos le ha vuelto a situar en el mapa, ha dejado a Ciudadanos auténticamente noqueado, sin saber muy bien qué va a pasar, permite al PP regenerarse y de vuelta el bipartidismo, o esta es la lectura que se está haciendo hoy, sale reforzado más allá de lo que pase. Que este es un poco a lo mejor el drama de la política europea actual, que es una política mucho de gestos. Y en las políticas concretas, y no lo sé. De momento el presupuesto que tenemos, a falta de las enmiendas del Partido Popular, es el presupuesto aprobado por Mariano Rajoy. Y quien lo va a ejecutar es Pedro Sánchez y su gobierno socialista. Álvaro, vos hablas del País Vasco, hablas de Cataluña. Se habla mucho de eso en España. ¿Cuánto tiene que ver toda esa cultura española? Y también la presencia de la monarquía, que hasta ahora no la hemos nombrado. ¿Cuánto influye todo esto en la política? Miren, la monarquía es un tema que sobre todo aquí llama mucho la atención, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿cómo es posible que haya una monarquía en el siglo XXI? Es verdad que mucha gente en la calle en España está en esa línea, ¿no? ¿Cómo es posible? En realidad la explicación es que España es una monarquía parlamentaria, lo mismo que Inglaterra, lo mismo que Bélgica, lo mismo que Holanda, que son países que creo que nadie duda de su calidad democrática. ¿Qué es la monarquía o qué representa la monarquía en España? ¿Por qué tenía un cierto prestigio sobre todo? Bueno, por la transición española. Pónganse en la situación. España viene de una dictadura de casi 40 años, año 75, y cambia el régimen de gobierno. Y hay una figura ahí que es esencial para que todo se haga de una manera democrática, lo que se llamó la transición, que es el rey de España. En ese momento, las cesiones que se hicieron al nacionalismo, etcétera, etcétera, se vieron en España como algo positivo. Nos hemos puesto de acuerdo. Sin necesidad de conflicto hemos seguido adelante. Claro, hoy, sobre todo la gente más joven, lee aquello como una historia que se idealizó y que en realidad no funcionó tan bien. Y esto es de alguna manera lo que ha vuelto a poner en la mesa el tema de la monarquía. Mientras estuvo Juan Carlos, hasta hace muy pocos años, nadie la discutía. Se decía mucho en España, se hacía una broma, la gente decía, yo no soy monárquico, soy juancarlista. ¿Por qué? Primero por la transición y segundo por un momento clave que es el golpe de Estado del 23F del 81. Ese día, cuando Adolfo Suárez había renunciado y se iba a investir a un presidente también de su partido, la UCD, aparece en el Congreso de los Diputados una serie de guardias civiles encabezados por el coronel Tejero e intentan dar un golpe de Estado contra la Álvaro, democracia. ¿te puedo interrumpir? Sí. Me tocó estar ahí. No, Dictadura uruguaya, yo era adolescente, mi familia es española, y estoy mirando la televisión porque me llamaba la atención ver el Congreso, que para nosotros era, yo no lo había visto nunca en mi vida. Y lo estoy viendo en directo cuando entran, el tejerazo, cuando entran los militares al Parlamento y empiezan a romper las cámaras para que no se viera. Bueno, esa noche mi familia, en las Islas Canarias, en vez de salir a movilizarse, empezó a buscar dónde comprar alimentos. La reacción fue, viene otra dictadura. Y a las 2, 3 de la mañana aparece el rey y dice, españoles, vayan a descansar tranquilos porque la democracia está garantizada. O sea, la clave de parar el golpe tuvo que ver con la autoridad del rey, que además era jefe de la Fuerza Armada. Es decir, quedó en la retina de la gente, me quedó a mí esa idea, defendió la democracia. Sin duda. Entonces, eso fue lo que legitimizó de cara a los españoles, y eso fue lo que hizo que hasta hace muy poquito nadie se metía con la monarquía en España. ¿Qué ocurre? Cambian los tiempos, hay una crisis económica, etcétera, etcétera, empiezan a salir algunas historias del rey. Desde sus infidelidades hasta sus viajes a África a cazar leones y jabalís y elefantes con el dinero de todos los españoles. Bueno, hay una generación nueva que no vivió eso, con lo cual eso no le dice nada. En fin, hay una situación en la que cambia un poco el panorama y la monarquía ya no está tan garantizada como estaba. Paralelamente tenemos a un partido como Podemos, etcétera, etcétera. Pero en términos institucionales, Partido Popular, Partido Socialista, siempre han defendido la monarquía y Pedro Sánchez nunca va a decir que está contra el rey, más allá de su sentimiento y su pasado republicano, etcétera, etcétera. La monarquía, al menos hoy, está segura en España, pero es verdad que se discute como hacía mucho tiempo que no se discutía. Bien. Para cerrar,
Vamos a ver cómo fueron las mociones de censura en los últimos años en España, las 4 mociones de censura, y vamos a centrarnos en el caso que lleva a Rajoy a que esta vez sea aceptada. En 1980, la primera moción de censura, ya lo vamos a ver en imágenes, fue contra Adolfo Suárez, en ese caso fue rechazada. En el 87 contra Felipe González, y en ese caso también fue rechazada, ahí vemos la placa. 2017 contra Mariano Rajoy, la primera contra Mariano Rajoy, también es rechazada, pero ahora en el 2018 es aceptada. ¿Qué diferencia hay entre la primera moción de censura contra Rajoy y la actual? ¿Y cómo es el caso Gürtel, que es el que lleva a la caída de Rajoy? La decisión es puramente matemática. Antes no tuvieron los parlamentarios suficientes juntando los votos de los partidos que proponían la moción y del resto de representantes de la Cámara, y en esta ocasión sí. ¿Por qué no la tenían en otras ocasiones? Bueno, fundamentalmente en ocasiones porque eran 2 bloques muy definidos, por ejemplo en la de Felipe González, porque Alianza Popular no tenía los votos y estaba muy lejos de tenerlos. En el caso de Pablo Iglesias, por lo que decíamos antes, la moción es constructiva. Pablo Iglesias hubiera sido presidente del gobierno, eso desde luego al Partido Socialista no le interesa. Y en este caso, ¿qué ha cambiado? Bueno, que Podemos sí ha dado su voto, y que con ese voto, sumado al de los nacionalistas, etcétera, etcétera, se ha podido sacar a Rajoy del gobierno. ¿Por qué? Por lo que tú mencionabas muy bien, que es el caso Gürtel. De alguna manera, todas las fuerzas políticas, salvo Ciudadanos, que también critica la corrupción de Rajoy, pero le pedía la dimisión precisamente para que hubiera elecciones anticipadas, ¿Qué es lo que le servía? Que es lo que le servía, todas las demás fuerzas coincidían en que Rajoy y el Partido Popular no podían seguir en el gobierno por la corrupción. Les parecía o les parece algo inaceptable. ¿Qué dice Rajoy? Y esto es interesante. Vamos a esperar a cuando salgan los casos de corrupción que se están juzgando hoy en Andalucía del Partido Socialista. Que efectivamente todo hace indicar que también puede haber condenas al partido. Y entonces Rajoy le decía, bueno, ¿va a dimitir usted cuando en su partido haya corrupción, como ha pasado en el mío? Bueno, es interesante. ¿Por qué? Porque en España nadie se libra de la corrupción, ni siquiera los catalanes. El gobierno de Convergencia, gobierno nacionalista, tenía instituido, y está aprobado judicialmente, una comisión del 3%. Todos los constructores que lograban una licitación tenían que pagar un 3% para el partido, para los políticos de la fuerza nacionalista catalana. Por eso es interesante España, porque nadie se libra de la corrupción, solamente los nuevos partidos, precisamente porque son nuevos, todavía no han tenido casos, digamos, para mancharse las manos, de momento, han tenido alguna cosita puntual, pero a una escala mucho menor. ¿Qué va a pasar si hay corrupción probada, por ejemplo, en el PSOE en los próximos meses? Bueno, vamos a ver. Es interesante. Desde luego, sí había coincidencia en que querían sacar a Mariano Rajoy del gobierno, y la corrupción era un caso esencial, sobre todo para los nuevos partidos, por ejemplo, para Podemos, que es una de las cosas que persigue, la corrupción. Nosotros somos partido limpio, no queremos corrupción en este país. Bien. Por eso la moción en este caso sí prospera, porque logra poner de acuerdo a muchas fuerzas. Ahora sí, para cerrar vamos a escuchar las palabras de Rodolfo Nil Noboa, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, que habló sobre la salida de Mariano Rajoy del gobierno de España y cómo esto puede repercutir acá en Uruguay. Presidente que tiene que formar gobierno, creo que va a tener también dificultades porque el mecanismo constitucional establece que el rey tiene que llamar a la segunda fuerza política para que forme gobierno. Esperemos que lo formen, sobre todo por la estabilidad institucional y política de España, que es lo que a nosotros más nos interesa. Son procesos, naturalmente, que incumben a los países específicos y uno no tiene mucho que opinar sobre eso. Es un proceso, además, que denota un avance de la corrupción importante, porque hay una motivación en ese sentido. Y bueno, vamos a ver cómo se dilucida, en un momento en que además al Uruguay le importa mucho la estabilidad europea, en función de que estamos precisamente tratando de concretar el acuerdo comercial con ellos, que desde hace tanto tiempo lo estamos llevando adelante. ¿Puede demorarlo, canciller? Si la inestabilidad perdura, quizás pueda demorarlo un poco, pero habitualmente lo que ha ocurrido es que las negociaciones comerciales han estado bastante al margen de los avatares políticos. Si no, no hubiéramos podido. Grecia estuvo muy complicada hace unos tiempos, otros países, el Brexit mismo también ha sido un factor de inestabilidad, y sin embargo las negociaciones comerciales han seguido, porque me parece que van por 2 carriles diferentes. Pero de cualquier manera es un elemento más de incertidumbre que se plantea en el mundo. Incertidumbre, tratado de libre comercio, de eso hablaba el ministro Álvaro.
Sí, tengo una diferencia. Yo creo que el caso español no genera incertidumbre porque hay mucho consenso en España sobre la vocación a la construcción de la Unión Europea y una visión en España de una Unión Europea aperturista, no de encierro, entre otras cosas hasta por intereses del propio país. No es el caso francés, no es el caso polaco. Entonces, las razones por las cuales todavía no se firma el acuerdo no pasan por España, que además ve en América Latina y en el Mercosur una relación muy cercana. En realidad, para Uruguay, España es el país más importante de Europa. Y para España, América Latina es una de las mejores razones para las cuales hacer política exterior dentro de Europa. Entonces, yo diría que ahí no hay absolutamente ningún ruido, porque además no se genera quiebre institucional. Las representaciones de España en la Unión Europea, que es al final donde se deciden las cosas, en Bruselas, no cambia por esta cuestión. Entonces, yo no veo ahí ninguna razón para que se demore el acuerdo. El acuerdo le conviene muchísimo a Europa, salvo a intereses muy pequeños vinculados al sector agrícola en Europa. Al resto le viene muy bien porque el Mercosur está aflojando mucho su agendadura, entonces no es por eso que se va a demorar, y puede demorarse, pero no es precisamente por la inestabilidad, entre comillas, porque Álvaro acaba de explicar que es una inestabilidad relativa. Seguramente vamos a tener un gobierno hasta dentro de 2 años, porque sería muy complejo desarmar este paquete que se acaba de armar, si no es por una elección anticipada, que repito, en mi opinión no le conviene a nadie, salvo a Ciudadanos, que tuvo oportunidad de hacer un movimiento, no lo hizo y ya quedó fuera. Sin duda. Muy bien, Álvaro, muchas gracias por tu presencia nuevamente aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un sistema muy distinto y está bueno tener a alguien desde allá que nos pueda explicar cómo funciona. Bueno, un placer. Álvaro, en el segundo bloque vamos a hablar de la FIFA. Se nos viene un nuevo mundial, va a ser en Rusia, el primero después del FIFA Gate y todo lo que generó este escándalo de corrupción. Nuevamente vamos a hablar de corrupción en la FIFA. Ya está Martín Franco acá para hablar de este tema. Vamos a una pausa y ya seguimos con más 7.000 millones. Unsealing of charges and the arrest of individuals as part of our long-running investigation into bribery and corruption in the world of organized soccer. Beginning in 1991, 2 generations of soccer officials, including the then presidents of 2 regional soccer confederations under FIFA, one being the Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football, known as CONCACAF, which includes the U.S., and the South American Football Confederation, or CONMEBOL, which represents organized soccer in South America, used their positions of trust within their respective organizations to solicit bribes from sports marketers in exchange for the commercial rights to their soccer tournaments. They did this over and over, year after year, tournament after tournament. But I want to be very clear. This is the beginning, not of our effort, not the end. We look forward to continuing our work with our international partners and any others who are willing to work with us as we seek continuing our effort to be successful in ridding global soccer from this type of corruption. This really is the World Cup of fraud, and today we're issuing FIFA a red card. Así, el FBI anunciaba la corrupción en la FIFA y sacudía a toda la FIFA previa a la elección de un nuevo presidente. Los dirigentes estaban en Zúrich para concurrir a un nuevo congreso donde se iba a votar. Podía ser reelecto Joseph Blatter. Bueno, todo esto cambió por esta situación y ya está en nuestro estudio Martín Franco, el periodista deportivo de la televisión pública. Gracias por aceptarme en estas condiciones, como siempre. Gracias por un placer estar acá con ustedes. Martín, ¿qué cambió desde antes del FIFA Gate y ahora? Y cambió mucho, ¿no? O sea, en realidad como que es como todo muy amplio, ¿no? Da para como hablar de muchas cosas, pero siempre lo que yo trato de hacer es decir, bueno, lo que ha sido el fútbol,
o lo que ha sido la organización, no el fútbol en sí como deporte, sino la organización del fútbol internacional. ¿Cómo ha funcionado la FIFA desde su origen, ¿no? Entonces ahí como que, bueno, tenemos y sabemos de ciertos mecanismos y ciertos momentos. Bueno, podemos hablar de la FIFA como un organismo al que nunca le interesó la situación, por ejemplo, que vivían los países. Llegó a organizar un mundial en dictadura militar, llegó, ¿no?, en países en guerra, o bueno, en fin. Después hay una etapa que es el fútbol globalizado y en donde empieza a aparecer el material, en donde aparece, ¿no?, el gran pase de Diego Maradona en la década del 80 de $4 millones al Napoli, cuando ahora un pibe lo venden sin jugar en primera, lo venden a 10 a Europa. Y como que ahí empieza a aparecer una nueva FIFA, ¿no? Que esa yo hablaba de los 90, yo creo que es un poquito antes de los 80, que empieza a surgir como el tema de las competencias y de lo que, o sea, de esa posibilidad de que el fútbol sea dinero. Porque, a ver, en los 70, campeones de América del mundo en Uruguay, como Luis Ubiña, el Peto Ubiña, que yo iba a la casa ahí en el Cerro, que trabajaba fundiendo hierro para OTI, para los asesores de OTI, y después iba a jugar, campeón de América del mundo, trabajaban 8 horas. Mi tío que jugaba al fútbol, estuvo preseleccionado en el 66, trabajaba en un banco y así, o sea. Y después ese otro mercado. Entonces ahí como que empieza, ¿no? Me fui un poquito antes para lo que me preguntaba Maxi, sí, que era son los orígenes de todo. Claro, después ahí, claro, empieza a aparecer todo esto. Y lógico que donde está la plata y donde hay mucho dinero y hoy todavía sigue pasando y existe, empieza a suceder eso, ¿no? Yo leía de estos casos del FIFA Gate muchísimas entrevistas, porque hoy siguen los juicios en Estados Unidos, ¿no? Alejandro Bursaco, por ejemplo, de Torneos Sin Competencia, es uno de los testigos que más ha colaborado con la Fiscalía de Estados Unidos, lo tienen. Creo que hasta el año que viene se aplazó la sentencia definitiva para Bursaco, que era el CEO, la cabeza de Torneos Sin Competencia. Y hay algunos que están detenidos, hay otros que no están detenidos, la historia sigue. Pero claro, y leyendo, por ejemplo, al de Traffic, Ávila, que ahora me vino el nombre, me acuerdo de leyendo una entrevista de él, de lo que había declarado, que la primera, o sea, le aparece como la primera posibilidad de coima, ¿no?, en los 90. Va a organizar un torneo, a comprar un torneo y dice, mira, son 400 o 600 mil dólares. Ahí paga. Y dice, yo ahí me arrepentí, porque desde que pagué esa coima, nunca más dejé de pagar una coima. Tuvo que pagar siempre. Entonces, bueno, ahí se empieza a generar una cadena del fútbol, la televisación, el dinero que mueve, y ya era normal. Bueno, las empresas compitiendo, tuvieron problemas entre ellas, ante el FIFA Gate. Está la famosa Datiza, que es la empresa que reunía como a Full Play, Traffic y Torneos Sin Competencia, pero antes tuvieron líos entre ellas, antes habían desplazado a Traffic y se había metido Full Play. E incluso ahora, y ya voy a lo que vos me preguntabas, que sí, lógicamente que la FIFA cambia e intenta cambiar con la FIFA de la transparencia, con Infantino algunas declaraciones, con el desarrollo del fútbol femenino, una intención de decir, bueno, nosotros vamos por acá. Esto no pasó. Pero, por ejemplo, en Argentina los derechos del Mundial los tiene Torneos Sin Competencia, que era la empresa por la cual coimeaba a Alejandro Bursaco. Entonces, es como que está todo ahí, ¿no? Y uno tampoco tiene acceso a todo lo que pasa, ¿no?, y lo que sucede. Pero, Martín, déjame decirte esto porque para mí es muy interesante la relación fútbol, dinero y televisión. Sí. Porque es un poco el relato que estás diciendo, ¿no? Fíjense, 16 de junio de 1954. Es el primer partido que se transmite por televisión. Francia y Yugoslavia. Después no llegaron a nada. O sea, no, ganó Yugoslavia 1-0. Se transmitió para 8 países. 60 años después, el último mundial, Brasil 2014, llegó a 214 países. La presencia física récord en Estados Unidos fue, en el 94, 3.558.000 personas en los estadios. Todavía no se ha podido, ni siquiera Brasil logró superar eso. Pero en Alemania, 2006, 715 millones de personas vieron el partido. En Sudáfrica, 2010, 909, y el récord ahora en Brasil, 1.100 millones de personas. Los derechos de transmisión para Rusia se estiman en 2.700 millones de dólares. Claro, ahora viene otra discusión que son las nuevas plataformas, ¿no? Claro, porque en su momento calculá cuánto pagás vos, porque vos simplemente pensás en esa cantidad de gente que vos nombraste, pensá en $1 de cada uno, pero pensá en $10 de cada uno. O pensá en 15, o cuánto pagás, o sea, es mucho. Más, incluso acá el cable cuesta más para tener el fútbol. Ahora están las nuevas plataformas y las nuevas posibilidades, que dan más variantes, que la gente ya de repente no gasta tanto, pero igual lo gasta. O sea, y entonces ahí es donde empieza, y además empieza a jugar la televisión y además empiezan a posicionar las marcas.
y empiezan a aparecer los derechos o sea, la televisión, y empieza a aparecer el merchandising, empieza a aparecer los derechos de imagen. Estos son los costos de derechos. Claro. Después viene el resto del negocio, pero claro, lo que no está en televisión no existe. Entonces, lo primero, yo lo refiero porque fíjense cómo empezó esto, ¿no? Claro. 54 con una transmisión de un partido para 8 países. Todavía el fútbol tenía ese carácter más deportivo, y empezó a crecer eso con una es exponencial, o sea, y hoy tenemos, bueno, ya todo el mundo anuncia que se va a batir un nuevo récord, ¿no? Sí. Después nos vamos a meter un poco en fútbol y política, pero primero es fútbol, dinero y televisión. Total. Creo que el Mundialito del 80, incluso no sé si tenemos algunos compañeros, creo que había alguno acá a la vuelta que debe haber trabajado en ese Mundial. Creo que fue el primer evento en colores que se transmitió acá. Pero no sé, tengo esa duda, pero estoy casi convencido de que sí. Y sí, empieza a crecer, empieza a avanzar muy rápido. Nos dicen que sí. Que fue el primero que se transmitió. Porque tengo todavía algunos archivos de cuando trabajaba en Canal 10, que me acuerdo de un compañero que trabajaba. Y bueno, y ahí empiezan a aparecer los derechos para televisar, quién transmite. Incluso, bueno, llegando acá a lo de Uruguay, a lo más chico como para lo que nosotros vivimos, el fútbol tuvo libertad hasta el 98, que es la conformación de la empresa Tenfield, que compra los derechos. Hasta ese momento nadie compraba los derechos del fútbol. Habían algunos acuerdos, pero no existía. O sea, entonces iba a los canales, se transmitían los partidos, cada uno llevaba su cámara y comercializaba directo con las marcas. Después empiezan a aparecer esas empresas. Ahora, en esta evolución del fútbol que pasa más de ser un deporte a ser un negocio, ¿la corrupción es una pata fundamental? Porque no solo lo vemos con las transmisiones, con los dirigentes, también con los futbolistas, tantos que están cuestionados por evadir el fisco, Messi, Neymar, y cuando fue lo de los Panama Papers, ¿cuánto nombre de jugador también apareció? Es como que la corrupción se transformó en parte de esencia del negocio del fútbol. Sí, esto es un tema, ¿no? Hay como mucha gente rodeando el fútbol hoy en día, mucha gente, desde empresarios muy posicionados en ese nivel, en donde hay muchísimo dinero, hasta gente intermediaria con un pibe que lo vendo para acá o lo llevo para allá. Y que entonces, los representantes. Claro, los famosos representantes, soy el intermediario. Mirá que o sea, a mí no me lo contaron, yo lo vi. Estas cuestiones que les cuento, ¿no? Gente que se acercaba, che, Maxi, mirá que yo hablé bien. Claro. Yo hablé bien de él. Está la mía. Y a partir de ahí todo, en el fútbol esa costumbre se empezó a dar, y es lógico. Distinto a lo que pasó a nivel ya pasó también a nivel local, pero a nivel confederación, lo que justamente está investigando hasta ahora Estados Unidos, ¿no? Está Bursaco, está Sergio Jaude, también el presidente de la Federación de Chile, que consiguió ahora un nuevo aplazamiento de su sentencia para diciembre, pero bueno, comentan la cantidad de los millones que hablábamos recién, ¿no? 100 y pico de millones de coimas. Y eso se da, y es cierto, o sea, pasa, pero ¿hay necesidad de que sea así? Claro, ese es el tema. Porque en realidad, digo, es muy curioso también, cuando uno escucha de un jugador, Messi, ¿cuánto cobra Messi, no? No sé, 100 millones por año, dicen que cobran ahora, ¿no? 100 millones de euros por año, no sé si será de sueldo o de sueldo. Sí, las primas. Sí. ¿Tiene necesidad de que va de impuestos ese tipo? O sea, si es el del almacén que no le da para pagar, pero no, es como muy curioso. ¿Realmente será así o qué hay detrás? ¿O cómo funcionan las empresas que trabajan con él? No me lo imagino a Messi queriendo evadir impuestos, pero digo, cuando dicen, no, que tiene que... Ahora, en todo ese sistema se puede estar por fuera, porque en Uruguay Bauzá fue el único dirigente, y se supo de la investigación en un audio que creo que es de Bursaco, que fue el único dirigente de la Conmebol que no aceptó coimas y que quiso estar por fuera de este sistema perverso. Creo que esa fue una buena noticia, ¿no? De las que llegaron. Sebastián Bauzá, que tiene una historia reciente y que la gente que está en el fútbol la conoce, intentando pelear contra un sistema establecido, separando contratos de televisión que no eran de televisión, sino que eran de todo. Firmame acá, y estaba cedida la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿no? Les cuento cosas cortitas. Hay un libro de unos colegas de Luis Insaurralde, Jorge Señoranz, sobre el legado del maestro Tavares, que cuenta que cuando llegaron a la selección querían convocar a los jugadores, y para convocar a los jugadores tenían que llamar a una persona que trabajaba en una empresa tercerizada de AUF, o sea, para convocar a los jugadores. Estaba todo, ¿no? El manejo del estadio, el control. O sea, bueno, Sebastián Bauzá tiene un camino en esa búsqueda, y bueno, y esa noticia, y que bueno, que logró
estar por fuera de un sistema del cual es muy difícil estar, porque vas a formar parte de un congreso de Conmebol y hay que estar fuera, ¿no? Si vos te enterás y te dices. Sabés que además le agrego, Martín, que la FIFA siempre defendió mucho una especie de independencia, entre comillas, porque era como una independencia para que no los intereses políticos de países no afectaran, y en realidad era como decir, este negocio no lo toca a nadie. Claro, nuestro, es todo nuestro. Entonces no había forma de controlar desde el Estado, de regular, entonces todo eso fue generando una especie de paraíso para hacer. La FIFA cuando a eso se le suma mucha plata, es plata sin controles. Todo eso para mí fue digamos, el caldo de cultivo. El gran paraíso fiscal. De algo que el día que explota de una manera muy rara, además, porque si hay algo que Estados Unidos no tiene como particular interés es el fútbol, ¿no? Claro. Es decir, por eso también es muy raro, porque uno dice, justo el país en donde menos importa el fútbol, toma tan el foco de la corrupción. Había también un tema de circulación financiera, es ya demasiada plata. La FIFA, y el fútbol siempre intentaron ser, y es así, crearon ese gran paraíso fiscal, un cogobierno en paralelo de cualquier Estado de Derecho. Eso siempre quiso ser la FIFA, funcionar así, tener libertades que tuvieron la posibilidad y las ventajas de que los gobiernos iban como funcionando, aceptando y funcionando en coordinación, por lo que generaba el fútbol, muchas veces en coordinación a, campañas políticas, ¿no? Diferentes políticos que también forman parte. Me sirve que venga el fútbol, que organice su mundial para patrocinar. Bueno, Brasil, un claro ejemplo, ¿no? ¿Es así? Por eso, cuando lo llevan a África. El tema de cómo explota todo, también en ese momento hay dos países muy interesados en los mundiales que le otorgan a Rusia y a Qatar, que son Estados Unidos, que ahora está en la triple candidatura para organizar el 2026, seguramente lo haga, va a tener el apoyo de la Conmebol, estoy casi seguro. Por el posterior 2030, y Inglaterra. O sea, Estados Unidos le sacan ese mundial y al ratito explota todo. Claro, además que también es bastante curioso. Por más que no es un deporte que se destaca el fútbol en Estados Unidos, en los últimos años ha crecido. Ahora, por ejemplo, en el Mundial de Rusia, creo que está entre los primeros 3 países que más entradas vendió, está Estados Unidos, que ni siquiera va a participar del Mundial de Rusia. Siempre estuvo en el top 5 de entradas vendidas. Futbolísticamente mejoraron mucho, no tienen la cultura de fútbol, pero los ves jugar y parecen la Holanda de 74, pero le falta esa maña, pero han crecido y han mejorado. Bueno, fue el Mundial donde hubo más espectadores, ¿no? Físicos participando de los estadios. Yo igual, y ahí enganchamos con política, ¿no? Lo decía recién Martín, para cualquier país organizar un Mundial o una Olimpiada es un objetivo político. Genera de alguna manera la idea de que, lo decíamos hace un tiempo en un programa nuestro de 7.000 millones, 2016, cuando tratábamos de pensar un poco el efecto en Brasil, es como entrar al club de los poderosos, o sea, y hay que entenderlo para poder ubicarnos a nuestro país en una disputa de ese estilo, ¿no? Que solo lo justifica la historia, porque ustedes observen que empiezan a repetirse los nombres de los países capaces de organizar mega eventos en donde, además de moverse estos millones que estamos diciendo, nos estamos olvidando de lo que se gasta en infraestructura. Y ahí vuelve otro elemento de corrupción. Porque construir estas infraestructuras, que son gastos públicos, tiene que ver con una inversión de un país que pretende colocarse en la imagen internacional. O sea, organizar una Olimpiada o un Mundial es parte de la geopolítica hoy. Álvaro, vamos a recordar justamente de la primera temporada de 7.000 millones, cuando hablábamos de Brasil después de los Juegos Olímpicos de Río. ¿Qué iba a suceder? Esta era la reflexión hace 2 años. Al final aparece el alcalde de Río, que va a tener que dar muchas explicaciones, porque es un gran secreto cuánto costaron las Olimpiadas. Pero además no termina acá, porque ahora vienen los Juegos Paralímpicos, que ya se estuvo hablando de que los recursos va a haber que recortarlos, que no está todo lo suficiente, y además Brasil va a ser sede de la Copa América, que sí, o sea que Brasil sigue por ese camino. Porque de vuelta la inercia de la inversión. O sea, Brasil tiene ahora una capacidad logística que la tiene que utilizar además, porque es muy costosa de mantener. Entonces, aquí, para volver al gancho política, deporte, política, Olimpiadas, política mundial, Brasil, lo que le pasó al apagarse la antorcha es que la idea de transformarse finalmente en un miembro de ese club de los poderosos quedó relativizada. Lo sigue siendo, digámoslo con claridad, económicamente, políticamente, con el tamaño de país,
Pero esa imagen de rematar con los Juegos Olímpicos y el Mundial, la definitiva integración a ese club quedó relativizada porque todos nos estamos preguntando ahora de qué Brasil estamos hablando. ¿Cuál es el Brasil a partir del 29 de agosto, cuando ahora entre Dilma a su alegato final? ¿Y qué va a pasar 2 o 3 días después cuando el Congreso termine de definir el impeachment y quede seguramente un gobierno muy cuestionado con apenas el 1% de la población? Y eso no lo arregla una Olimpiada. O sea, alguien puede decir, bueno, que un estadio la silbe no quiere decir que un país la silbe. Sin embargo, hay una lógica de representación, sí, claro, y nos vamos a encontrar inmediatamente con un gobierno que, a pesar de haber hecho un esfuerzo tan enorme, un país que hizo un esfuerzo tan enorme por garantizar estos 2 eventos, su resultado para adentro y para afuera va a ser bastante menor. Y Álvaro, ¿le invocaste? Y estaba todo lo que hablamos, ¿no? Ahí, o sea, por un lado el objetivo de un país, demostrarse al mundo capaz de organizar estos 2 megaeventos. Por otro lado, la corrupción. Hablábamos en ese momento del alcalde de Río, está preso. Está preso. Terminó preso por los gastos de las Olimpiadas. Es decir, hay una conexión con la política en tanto la política intenta apropiarse de un evento así, que es muy popular, para su público, y miren a Putin si no, y esperemos, van a ver el show que va a significar para Rusia, que tampoco es que el fútbol sea lo central en ese país, sin embargo lo va a transformar... Conocen más a Natalio Oreiro que a Messi. Va a decir, volvimos al mundo. Pero igual, o sea, abre puertas igual y cancha. Claro. En China, por ejemplo... que quieren ser. Claro, o sea, también al Uruguay, por ejemplo, le abriría muchas puertas a organizar un mundial. Sí, sí. O sea, la inversión, igual la FIFA te apoya, y te da muchísimo dinero para organizar para la inversión. Pero digo, en China, las posibilidades que se abrieron para comercializar hasta carne por el fútbol, porque te lo dice el embajador uruguayo en China, me lo comentaba, el fútbol es la apertura para ellos. Nosotros somos fútbol para China. Entonces, también... de alguna manera, si lo sabes manejar, por eso digo, que no tiene por qué ser fútbol, digo, ha sido, y es cierto que ha sido, no tiene por qué ser, creo, hoy en día. Hay formas y hay caminos y hay alternativas que se pueden tomar, y estaría bueno que la imagen cambiara un poquito en algún momento, pero se puede generar cosas. Es lo que puede vender Uruguay. Historia, que es único, ¿no? Decir claro, que organizamos el primer mundial y que se cumplen 100 años, es irrepetible. Y lo otro, eso, una cierta transparencia. Lógico. Pero que es un juego de poderosos. Tuviste al único presidente limpio que tuviste. Muy bien. Pues una alternativa. Martín, muchísimas gracias por venir a hablar de este tema en 7.000 millones. Álvaro, gracias por tu presencia nuevamente. Arriba Uruguay. Vamos a Uruguay ahora en el debut. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con el tercer y último bloque de 7.000 millones. Tercer y último bloque de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Ya estamos pasaditos, así que vamos a repasar 2 mensajes, uno de cada tema que nos escribieron ustedes a través del 092 10 40 74. El primero que habla del tema de la FIFA. El fútbol no es deporte, es capital puro, riqueza acumulada que genera corrupción, manipulación de sueños y personas. Entre todos lo fomentamos. Saludos que nos manda Marcos. Y sobre el tema de España nos llegaba este mensaje que dice que estuvo en Madrid el 1 de junio y escuchó en vivo los discursos. Sánchez únicamente mencionó política de género y medio ambiente como lineamientos. Se lo veía muy endeble. Otro de los mensajes que nos llegó a través del 092 10 40 74. Para irnos, ahora en el tercer bloque vamos a distender un poco. Vamos a ver un deporte distinto que seguramente muchos no conozcan. Y lo que les recomiendo, por favor, es que no intenten practicar este deporte en las canteras del Parque Rodó. La celebración de esta prueba está documentada desde la década de 1930. Su reglamento es simple. Se lanza un queso de Gloucester de unos 3 kilos por la ladera de la colina de Cooper. Los participantes se lanzan a continuación en pos del queso, que es para quien lo atrapa o quien está más cerca de él cuando llega al final. El ganador ha sido Chris Anderson, que ha pasado a ser poseedor de un récord deportivo histórico. Ha ganado su 20º queso a lo largo de los 11 años que lleva compitiendo en la carrera del queso rodante de Gloucester. Anderson ha expresado su
intención de seguir compitiendo para convertirse en plusmarquista absoluto. Muy bien, un deporte exótico, sin lugar a dudas. Ahora sí, nos vamos, llegamos al final de esta nueva edición de 7.000 millones. Les recordamos que la repetición es el domingo a las 12:30 del mediodía, que a partir de mañana pueden ver este programa en el canal de YouTube de Televisión Nacional.